Cuando después de 27 años de búsqueda, el georradar finalmente emitió una señal y mostró un vacío 15 metros por debajo de la calle Razumovskaya, nadie sabía que no solo había encontrado un espacio, sino una tumba herméticamente sellada para dos personas que llevaban un cuarto de siglo respirando solo polvo. Esta historia cuestionará todo lo que creías saber sobre la aventura y el destino, porque la verdad era mucho más aterradora que la leyenda oficial. En 2025, la doctora Ania Petrova dirigía un equipo internacional cuya misión era cartografiar las catacumbas de Odessa con la tecnología más moderna, una empresa estéril de datos y algoritmos. Su puesto de mando móvil era un oasis de orden en contraste con el caos subterráneo, una burbuja científica a punto de estallar. Un joven técnico informó de una anomalía perfectamente rectangular que no figuraba en ningún mapa y contradecía toda lógica geológica. ¿Era un simple error instrumental o la primera pista de algo oculto a propósito? Inicialmente, Anya descartó el hallazgo como una posible interferencia de datos, pero la anomalía se encontraba justo detrás de un masivo y antiguo derrumbe. La probabilidad de una coincidencia era baja, pero la alternativa parecía aún más improbable, casi fantástica. Ordenó una nueva verificación de los datos, pero el resultado fue el mismo. Había algo ahí abajo que no debería estar. Ese vacío desconocido comenzó a convertir su curiosidad profesional en una obsesión persistente. ¿Y si esto era más que una simple curiosidad científica? Impulsada por una urgencia inexplicable, Anya revisó los archivos y encontró una carpeta amarillenta de 1998, que era poco más que una nota a pie de página en la historia de la ciudad. El caso se refería a dos estudiantes canadienses desaparecidos, Mark y Chloe, descritos como aventureros temerarios y mal preparados que se habían perdido en los laberintos. Su historia se convirtió en un cuento de terror local, una advertencia para turistas demasiado confiados, pero los detalles eran sospechosamente vagos. El único testigo era un viejo guía local cuyo testimonio cimentó la versión oficial, pero entre líneas de sus palabras parecía haber un arrepentimiento no admitido. Anya leyó el informe una y otra vez, sintiendo que la explicación simple no era suficiente. Era demasiado limpia, demasiado conveniente. ¿Había alguna razón por la que la investigación en ese momento se cerró tan rápidamente? El expediente era delgado, casi como si alguien quisiera asegurarse de que no se hicieran más preguntas. Sabía que tenía que cavar, pero no sospechaba que no solo desenterraría tierra, sino también una mentira enterrada hace mucho tiempo. La ubicación de la anomalía coincidía casi perfectamente con el último paradero conocido de los estudiantes, una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Saltamos atrás a 1998, a una Odessa postsoviética que irradiaba una exótica mezcla de libertad y ligera anarquía para los jóvenes occidentales. Mark, con su sonrisa carismática y su fe inquebrantable en sí mismo, se veía como un explorador moderno en busca de fama. Era el líder, el soñador, el que consideraba los riesgos como una mera pizca de aventura y no como un peligro mortal. A su lado estaba Chloe, la observadora más tranquila, cuyo mundo tomaba forma a través del objetivo de su cámara y las páginas de su diario. No buscaba récords, sino los ecos de destinos humanos atrapados en las piedras antiguas. Para ella, cada túnel era una conexión con el pasado, una historia esperando ser contada. Su relación era una mezcla de admiración y preocupación no expresada, ya que confiaba ciegamente en el juicio de él, aunque su propia intuición a menudo le pedía precaución. Eran jóvenes, invencibles, y no sabían que la propia historia les tendería una trampa. Su guía local, un hombre cuyo rostro estaba marcado por las sombras de las catacumbas, los condujo por las rutas oficialmente aprobadas, una fachada turística sobre un abismo de secretos. Pero Mark había estudiado un mapa viejo y raído y había descubierto una discrepancia, un pasillo estrecho que faltaba en los mapas nuevos, como si lo hubieran borrado a propósito. El guía lo descartó, murmurando algo sobre el peligro de derrumbes y caminos olvidados, pero sus ojos revelaban más de lo que admitían sus palabras. ¿Tenía miedo o quería mantenerlos alejados de algo? Para Mark,
Esta advertencia no fue un disuasivo, sino una invitación, una señal clara de que estaba en el camino correcto. Convenció a Chloe de que esta era su oportunidad de descubrir algo verdaderamente único, algo que nadie más había visto antes. Al día siguiente, decidieron volver solos, armados solo con una linterna, un mapa defectuoso y un peligroso nivel de exceso de confianza. Su entusiasmo no dejaba lugar a la fría comprensión de que algunas puertas permanecen cerradas por una buena razón. De vuelta en 2025, Anya tomó la decisión que cambiaría todo su proyecto. Ordenó la limpieza del derrumbe, impulsada por una mezcla de deber científico y un profundo y personal presentimiento de que tenía una deuda que saldar. El trabajo fue arduo y peligroso, ya que los antiguos túneles eran inestables y cada piedra retirada amenazaba con provocar otro colapso. Su equipo, acostumbrado a la precisión estéril del laboratorio, trabajaba ahora con picos y palas en el polvo del pasado. La curiosidad científica inicial dio paso a una tensa expectativa cuando se hicieron los primeros hallazgos. No fue la esperada pared de cueva natural la que apareció, sino algo completamente inesperado, algo hecho por el hombre. Los trabajadores descubrieron vigas de acero oxidadas y fragmentos de hormigón armado, estructuras que no deberían existir en esta parte de las catacumbas. La anomalía no era un fenómeno geológico, era una construcción que había sido cuidadosamente aislada del mundo. El primer gran impacto golpeó al equipo cuando las brocas de perforación chocaron contra metal macizo, lanzando chispas en la oscuridad. Era una puerta de acero blindada, adornada con un águila de la Wehrmacht desvaída pero inconfundible, una reliquia de una época que se esperaba estuviera enterrada para siempre. De repente, esto ya no era un caso de personas desaparecidas, sino una sensación arqueológica con un trasfondo sombrío. Habían encontrado un búnker alemán sellado de la Segunda Guerra Mundial, una cápsula del tiempo del horror. La existencia de este búnker no estaba registrada en ningún archivo, ni soviético ni alemán. ¿Por qué se mantuvo en secreto? Y lo que es más importante, ¿por qué se selló? Las preguntas se multiplicaban con cada palada de tierra, y la atmósfera en el equipo pasó de la emoción al silencio reverente. Anya sabía que lo que encontrarían dentro podría cambiar la historia para siempre. El momento en que forzaron la puerta estuvo lleno de un silencio casi tangible, como si el propio pasado contuviera la respiración. El aire que salió del búnker era viejo y seco, un aliento de tiempo atrapado que traía consigo polvo y olvido. Bajo la luz de sus potentes lámparas, se reveló una escena que ningún ojo humano había visto en más de 80 años. Pero no fueron las reliquias nazis las que les quitaron el aliento. En el centro de la habitación había dos modernas mochilas de turista. Junto a ellas, una vieja linterna y una cámara cuyo objetivo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Ya no había duda. No solo habían encontrado un búnker, sino también la tumba de Mark y Chloe. La historia oficial de dos estudiantes perdidos se había desmoronado definitivamente, reemplazada por una verdad mucho más aterradora. No se habían perdido, habían encontrado algo. Junto a las mochilas había un cuaderno envuelto en plástico que milagrosamente había sobrevivido a las décadas. Era el diario de Chloe, su caligrafía en la primera página clara y llena de esperanza. Anya lo tomó con manos temblorosas, como si fuera un artefacto sagrado que contenía la clave de todo. Sintió el peso de la responsabilidad de ser la última testigo de los últimos días de dos jóvenes. La científica estéril que había en ella dio paso a la mujer, a la madre, que imaginaba por lo que habían pasado las familias. Este descubrimiento ya no era un triunfo, sino un doloroso deber de sacar la verdad a la luz, por muy oscura que fuera. Decidió leer el diario sola en su laboratorio antes de informar a las autoridades. Se lo debía. Anya comenzó a leer, y con cada palabra que descifraba, el entorno estéril de su laboratorio era reemplazado por los muros húmedos y fríos del búnker. Las primeras entradas de Chloe eran un reflejo de su entusiasmo juvenil, llenas de bocetos de artefactos y descripciones detalladas de su descubrimiento. Escribían sobre cascos antiguos, armas oxidadas y cartas personales de soldados alemanes que nunca fueron enviadas. Mark se sentía como un héroe, un vencedor que había redescubierto un capítulo perdido de la historia.
Chloe lo documentaba todo meticulosamente, su pluma capturando el triunfo sin reconocer el peligro inminente que acechaba en las sombras. Sus palabras pintaban una imagen vívida de dos personas en la cima de su sueño, justo antes de que se convirtiera en una pesadilla. Cada frase era un paso más cerca de la catástrofe, y Anya no podía dejar de leer. La tensión en las entradas aumentó abruptamente cuando Chloe describió un momento fatídico que lo cambió todo. Mark, tratando de arrancar un águila nazi de piedra de la pared en su euforia triunfal para llevársela como trofeo, había tocado accidentalmente un delgado, casi invisible, cable de trampa. La última frase antes de la catástrofe fue breve y casual. Mark encontró algo. Hubo un clic suave. La siguiente entrada fue escrita horas después, en absoluta oscuridad, la caligrafía temblorosa y apenas legible. Una vieja trampa explosiva había detonado, derrumbando el único túnel de entrada detrás de ellos. No solo estaban atrapados, estaban enterrados vivos. Anya cerró los ojos por un momento. El dolor de esas palabras la golpeó con una fuerza inesperada. La investigación científica se había convertido en una tragedia personal y apenas estaba al principio de la historia de su larga despedida, cuando, después de 27 años de búsqueda, el georradar finalmente emitió una señal y mostró un vacío 15 metros por debajo de la calle Razumovskaya. Nadie sabía que no solo había encontrado un espacio, sino una tumba herméticamente sellada para dos personas que llevaban un cuarto de siglo respirando solo polvo. El equipo se abrió paso entre los escombros y en lugar de una gruta natural, encontró vigas de acero oxidadas y fragmentos de hormigón que no pertenecían a ese lugar. Detrás de ellos se reveló la pesada puerta blindada de un búnker alemán, una silenciosa reliquia de la Segunda Guerra Mundial que guardaba un oscuro secreto. El descubrimiento fue sensacional, una cápsula del tiempo que había permanecido intacta durante décadas. Pero, ¿por qué estaba tan minuciosamente sellada? En el interior, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que parecía haber detenido el tiempo, un lugar de silencio casi sagrado. Encontraron dos modernas mochilas de turista, una vieja linterna y un diario envuelto en plástico, los testigos mudos de un final terrible. Habían encontrado a los estudiantes desaparecidos, pero este éxito se sentía como una derrota, porque evidentemente habían llegado demasiado tarde. Junto a las mochilas estaba la cámara, cuyo objetivo estaba ciego por la oscuridad y los años, un ojo que lo había visto todo. Anya recogió el diario. Sus páginas contenían la verdad que al mismo tiempo buscaba y temía, porque ¿qué podía ser más aterrador que la paz? ¿Incertidumbre? Sintió el peso de dos vidas perdidas en sus manos y supo que el propósito de su misión había cambiado para siempre. Esto ya no era una expedición científica, sino la recuperación de una tragedia casi olvidada. Anya comenzó a leer, y las primeras entradas de Chloe estaban llenas de un entusiasmo juvenil que contrastaba dolorosamente con la sombría realidad. Su caligrafía era clara y llena de esperanza, mientras describía el descubrimiento del búnker oculto, una aventura que cambiaría su vida. Habían creído ser los héroes de su propia historia, sin sospechar que solo se convertirían en otra estrofa de un viejo lamento. Mark se sentía como un triunfador que había abierto un capítulo perdido de la historia, mientras Chloe lo documentaba todo meticulosamente. Cada palabra pintaba un cuadro de dos jóvenes en la cima de su sueño, justo antes de que se convirtiera en una pesadilla. ¿Podía la curiosidad inocente llevar realmente hasta una trampa tan cruel? Describían los cascos alemanes, las armas oxidadas y las cartas personales de soldados que nunca llegarían a casa. La alegría del hallazgo era palpable, un sentimiento electrizante que saltaba de las páginas y le provocaba un escalofrío a Anya. Se sentían cerca de los fantasmas del pasado, pero no sabían que pronto ellos mismos se unirían a ellos. Anya pasó las páginas, sintiendo cómo la atmósfera de las entradas se oscurecía lentamente. La crónica de su éxito se transformó sigilosamente en el protocolo de una catástrofe inminente, aunque ellos aún no lo sabían. Chloe describía cómo exploraban cada rincón, fotografiaban cada inscripción y se sentían como pioneros en un planeta extraño. Mark estaba en su elemento, trepando por cajas
y atravesando pasillos estrechos, impulsado por un hambre insaciable de descubrimiento. Pero entre líneas se deslizaba una sutil inquietud, un cambio de tono casi imperceptible. ¿Era el silencio del búnker pacífico o acechante? Chloe mencionó que el aire era pesado, como si llevara los miedos no expresados de hombres muertos. Bromeaban diciendo que los viejos fantasmas los observaban, una broma que anticipaba una verdad terrible. Tenían agua y chocolate para un día, más que suficiente para lo que habían planeado como una breve excursión. Pero, ¿qué tan rápido puede un día en una trampa convertirse en una eternidad? Cada nuevo hallazgo los reafirmaba en su sensación de haber logrado algo único, cegándolos ante el peligro que tenían justo delante. Anya siguió leyendo con la respiración contenida y llegó a la entrada que lo cambió todo, el momento que selló su destino. Chloe describió cómo Mark, en su euforia triunfal, intentó arrancar un águila imperial de piedra de la pared, un recuerdo estúpido. Quería llevarse un pedazo de historia, pero en lugar de eso, la historia exigiría un pedazo de él. De repente, oyeron un clic metálico y suave, un sonido casi insignificante que anunciaba el TCTC, fin de su mundo. Qué cruel ironía que el deseo de poseer un símbolo de la guerra activara un arma de esa misma guerra. La página estaba manchada en ese punto, una prueba física del pánico que siguió inmediatamente al sonido. La última frase antes de la catástrofe era una pregunta simple, casi infantil. ¿Qué fue eso? Anya sintió que su corazón se aceleraba. Conocía la respuesta, pero leerla la convertía en una testigo involuntaria. La siguiente entrada fue escrita horas después, en completa oscuridad, y la escritura era apenas descifrable. El triunfo había terminado, y la lucha por la supervivencia había comenzado. El estruendo ensordecedor de una vieja trampa explosiva los derribó y sumió su mundo en la oscuridad absoluta. Chloe describió la sensación de que la propia tierra los tragaba, un estruendo violento que retumbó en sus huesos. Sobrevivieron a la explosión, un pequeño milagro en medio del desastre, pero ese milagro fue solo el comienzo de su sufrimiento. Cuando el estruendo se disipó, fue reemplazado por un silencio aplastante, mucho más aterrador que el ruido. El único túnel de entrada se había derrumbado por completo, enterrándolos vivos bajo toneladas de roca y tierra. ¿Fue el destino o solo una trágica coincidencia? Su linterna estaba rota y la oscuridad era absoluta, una presencia física que les robaba el aliento. Gritaron pidiendo ayuda hasta que sus gargantas estuvieron ásperas, pero sus gritos murieron sin ser oídos en el sarcófago de piedra. El búnker ya no era un descubrimiento, se había convertido en su tumba, una trampa perfectamente conservada de otra época. Su espíritu aventurero los había llevado directamente a los brazos de la muerte. El diario se transformó de un registro de investigación en la crónica de una lenta y agonizante despedida de la vida. Las primeras horas estuvieron marcadas por intentos de pánico, de encontrar una salida, pero sus manos eran impotentes contra los escombros masivos. Inventariaron sus minúsculas provisiones, 2 botellas de agua, 3 barras de chocolate y una pequeña lámpara de emergencia con baterías débiles. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir con eso? Su esperanza se desvanecía con cada intento fallido de mover una piedra suelta, dando paso a una desesperación fría y aplastante. Mark, el líder, estaba roto, atormentado por una culpa insoportable que lo silenció. Él los había conducido a esa trampa, y esa conciencia pesaba más que las rocas que los encerraban. Chloe, por otro lado, encontró una extraña fuerza en su papel de cronista de su propio fin. Sus entradas se convirtieron en su única ancla en la realidad, un intento de dar sentido a una muerte sin sentido. Tenían que morir realmente solo porque un soldado había tendido un cable 80 años atrás. La injusticia era insoportable. Las manos de Anya temblaban mientras leía las páginas sobre la transformación de Mark, que revelaban el núcleo de su tragedia. Su carismática confianza en sí mismo se desmoronó hasta convertirse en polvo, dejando solo la cáscara vacía de un joven que reconocía su propia arrogancia. Apenas hablaba,
Su silencio era una ruidosa confesión de culpa que llenaba el espacio confinado con palabras no dichas. Él, que la había convencido de esta aventura, era ahora quien la había conducido a la muerte. ¿Cómo podía un ser humano soportar semejante carga? Chloe, en cambio, se convirtió en la heroína silenciosa de esta oscuridad. Su tranquila capacidad de observación se transformó en una fuerza inquebrantable. No intentaba consolarlo ni culparlo. Simplemente documentaba su verdad con una serenidad casi inquietante. Escribía sobre la sed, el frío y el aire sofocante como si fuera una científica, observando un experimento. Esta transformación de los personajes fue quizás la mayor tragedia de todas, ya que no murieron como las personas que habían sido. En la oscuridad se convirtieron en algo más, en símbolos de culpa y silenciosa aceptación. Anya dejó el diario a un lado por un momento. Los registros emocionales eran demasiado para asimilarlos de una sola vez. Ya no era una investigadora distante, estaba profundamente involucrada en su historia, una conexión personal a través de las décadas. Su mirada cayó sobre la cámara cubierta de polvo que se encontró junto al diario, una compañera silenciosa de su destino. Si el diario capturaba sus sentimientos y pensamientos, ¿qué mostraría la cámara? ¿Qué imágenes aterradoras estaban atrapadas en esa película, los últimos momentos antes de que la luz se apagara para siempre? Una urgencia repentina la invadió, una necesidad casi febril de ver esa evidencia visual. Cogió su radio y le dio a su técnico jefe una orden clara e inequívoca. «Revela esa película de inmediato, bajo cualquier circunstancia», dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. Necesitaba esas imágenes para completar la historia, no solo para contarle al mundo, sino para mostrarle lo que había sucedido. El descubrimiento del búnker, que inicialmente pareció un triunfo científico, se había transformado en una pesada carga moral. La atmósfera en el campamento base ya no estaba marcada por la emoción, sino por un silencio opresivo, irreverente. Todos en el equipo entendieron que no solo habían recuperado artefactos antiguos, sino los restos de un sueño que terminó en catástrofe. ¿Cuántas historias olvidadas como esta yacían aún enterradas bajo sus pies, esperando ser descubiertas? Anya sostenía el diario en sus manos, las últimas páginas aún sin leer, y sabía que contenían la descripción de lo inevitable. La película ya estaba de camino al laboratorio, prometiendo una confirmación visual de sus últimas y desesperadas horas. Habían encontrado la verdad que tanto se había buscado, sí, pero esa verdad era más aterradora que cualquier leyenda. Era la historia simple y brutal de dos vidas jóvenes, borradas por el eco largo y frío de una guerra olvidada hace mucho tiempo que todavía mataba. Anya miró por la ventana de su laboratorio móvil hacia la bulliciosa calle sobre las catacumbas, donde la vida continuaba, ajena a todo. Bajo el asfalto yacía un mundo de dolor, una cámara sellada que ahora había revelado su secreto. Las últimas entradas del diario la esperaban, como el acto final de un drama griego cuyo final ya estaba escrito. ¿Podría haber algún consuelo en sus últimas palabras? El técnico había llamado, confirmando que la película probablemente podría revelarse a pesar de su antigüedad. Una noticia que Anya recibió con una mezcla de alivio y temor. Pronto podría mirar sus rostros, los ojos de Mark y Chloe, justo antes de que la oscuridad los tragara para siempre. Tenía la responsabilidad de contar su historia, pero ¿cómo se cuenta una historia tan llena de sueños no vividos y pérdidas sin sentido? Los datos científicos estaban completos, pero la ecuación humana aún estaba sin resolver. Sabía que las últimas páginas del diario no solo contenían el final de Mark y Chloe, sino también el comienzo de su propio compromiso de por vida. Cuando, después de 27 años de búsqueda, el georradar finalmente emitió una señal y mostró un vacío 15 metros por debajo de la calle Razumovskaya, nadie sabía que no solo había encontrado un espacio, sino una tumba herméticamente sellada para dos personas que llevaban un cuarto de siglo respirando solo polvo. Las últimas páginas del diario se convirtieron en una crónica claustrofóbica de lo inevitable, cada palabra una lucha. La escritura de Chloe era apenas un rasguño, un intento desesperado de oponerse al olvido. ¿Cuánto tiempo puede el alma humana escribir contra una oscuridad tan definitiva y aplastante?
Escribió que la sed se había convertido en un fuego constante en sus gargantas, inextinguible. La esperanza se había secado, sí, pero su voluntad de dar testimonio ardía con una última fuerza. Apenas mencionaba a Mark, cuyo silencio era ahora más fuerte que cualquier palabra hablada. ¿Se había rendido ya? ¿O encontraba en el silencio algún otro tipo de paz? Las baterías de su pequeña lámpara de emergencia estaban casi agotadas. Su luz era solo un resplandor débil y tembloroso. Sabían que con la última chispa también se extinguiría su última conexión con el mundo visible. La muerte ya no era solo un concepto abstracto, sino un proceso físico que se desarrollaba en su interior. Entonces, la lámpara se apagó definitivamente, sumiéndolos en una oscuridad que era absoluta y tangible. No era solo la ausencia de luz, sino la presencia de un vacío aplastante. ¿Podía uno, en semejante negrura, saber siquiera si estaba vivo o si ya era un fantasma? Chloe describió cómo buscó a tientas la mano de Mark, la única ancla en un océano de nada. Habían sobrevivido a la explosión, pero ahora el búnker los reclamaba de una manera más silenciosa y cruel. El aire se convirtió en su mayor enemigo, espeso y pesado, como si respiraran agua en lugar de oxígeno. Cada respiración era un acto consciente y doloroso de resistencia contra la asfixia. ¿Qué es peor? ¿Una muerte rápida y violenta o esta extinción lenta y consciente? Ya no hablaban. Para preservar los preciosos restos de oxígeno, su comunicación era solo un apretón de manos. Su viaje juntos, que comenzó como una aventura emocionante, terminaba en esta agonía silenciosa y compartida. Justo en ese momento, mientras Anya leía las palabras sobre el aire sofocante, llegó un correo electrónico del técnico. Las fotos reveladas estaban allí, un mensaje digital de un pasado analógico. Abrió el archivo con manos temblorosas, mitad expectante, mitad temerosa. ¿Confirmarían estas imágenes las palabras del diario o contarían una historia aún más aterradora? Las primeras fotos mostraban a dos jóvenes radiantes y sonrientes contra el telón de fondo de Odessa, llenos de vida e infinitas posibilidades. Habían encontrado la verdad, sí, pero la visión de su felicidad solo hacía que la tragedia venidera fuera aún más insoportable. Anya se desplazó hacia abajo, viendo la sonrisa en sus ojos que aún no sabían nada de la fría piedra que les esperaba. Había un contraste más cruel que el de un día soleado y una tumba eterna. Las imágenes eran claras y nítidas, una preservación perfecta del momento justo antes de la caída. La alegría en las fotos parecía una acusación contra el destino, que ya estaba decidido. Las siguientes imágenes provenían del interior del búnker, tomadas con un flash estridente que proyectaba sombras siniestras. Las escenas eran fantasmales, un mundo de metal oxidado, cascos cubiertos de polvo e insignias nazis desvaídas. ¿Qué tan rápido se había transformado su emocionada curiosidad en puro miedo? Cada foto era un paso más profundo en la trampa, un protocolo visual de su camino sin retorno. Creían estar descubriendo la historia, pero ahora la historia estaba a punto de devorarlos. Casi se podía oler el aire frío y húmedo del búnker en las imágenes, un tufillo a moho y decadencia. Una foto mostraba a Mark, que se había puesto triunfalmente un casco alemán, una broma infantil en medio de un lugar de muerte. ¿Sospechaban ya en ese momento que nunca abandonarían ese lugar? La cámara documentaba sus descubrimientos con una precisión imparcial que solo intensificaba el horror. Sin embargo, la última imagen de la secuencia era diferente a las demás. Anya hizo clic en la última imagen y su corazón dio un vuelco. No era una toma de artefactos o del interior del búnker, era una imagen caótica y borrosa. Por una fracción de segundo, el flash de la cámara había congelado el rostro de Mark, sus ojos desorbitados por un horror que iba más allá de las palabras. Fue ese el momento en que tocó el cable trampa y oyó el clic. Detrás de él solo había un movimiento, borroso, el muro de roca y tierra que se derrumbaba. No solo habían oído el final, lo habían visto por una fracción de segundo. Esa única imagen contenía toda la violencia y la brusquedad de su destino, una verdad que el diario solo podía insinuar.
Anya comprendió ahora que su final no fue una lenta desesperación tras el derrumbe, sino un instante de terror puro e incontaminado. La cámara había caído al suelo, sí, pero no sin antes capturar el último momento de su antigua vida. Con esa imagen en mente, Anya volvió a las últimas entradas del diario, que ahora leía con otros ojos. El silencio entre las palabras estaba ahora lleno del grito que Mark no pudo proferir en la foto. Chloe describió cómo, después del derrumbe, habían permanecido inmóviles durante horas, incapaces de comprender lo que había sucedido. ¿Cómo se encuentra la fuerza para seguir escribiendo después de semejante shock? Escribió sobre el primer movimiento de Mark cuando buscó su mano, un gesto que decía más que 1000 disculpas. Estaban atrapados y la culpa pesaba sobre él, una invisible mortaja de piedra. Chloe mencionó sus palabras entrecortadas, un susurro silencioso en la oscuridad total. «Perdóname», había dicho él, su voz apenas audible. ¿Qué se le responde a alguien que se cree responsable de todo? Su respuesta fue simple, y sin embargo, de una profundidad infinita, un último acto de gracia. Ella había apretado su mano con más fuerza y le había respondido que no había nada que perdonar. «Estuvimos juntos en esta aventura, de principio a fin», escribió, sus palabras una absolución en la oscuridad. ¿Fue ese perdón silencioso el momento en que hicieron las paces con lo inevitable? Su relación se había transformado en esas últimas horas, pasando de un romance juvenil a algo más profundo, más elemental. Ya no eran dos individuos, sino una unidad que enfrentaba el final junta. No habían vencido su miedo, no, pero habían encontrado algo más fuerte, su conexión. Chloe escribió que ya no hablaban de ser rescatados, sino de sus familias, sus sueños de infancia y las pequeñas cosas que extrañaban. ¿Qué queda de una vida cuando todo lo demás te es arrebatado? Sus conversaciones se volvieron más bajas, más escasas, cada frase un bien precioso, hasta que finalmente cesaron por completo. Anya leyó la última entrada, que consistía solo en unas pocas líneas escritas con un último esfuerzo. La tinta estaba borrosa en algunos lugares, quizás por las lágrimas o el aire húmedo de la tumba. El aire se ha vuelto espeso como el agua. Es difícil respirar. Estaba escrito allí. ¿Se sentía dolor en ese momento o solo un extraño entumecimiento flotante? Nos tomamos de la mano para no perdernos cuando todo termine. Anya cerró los eyes y casi pudo ver la escena, una silenciosa escultura de devoción. La última frase estaba dirigida directamente a los futuros descubridores, un saludo final desde las profundidades. Sí, leen esto, díganles a nuestras familias que al final no tuvimos miedo. ¿Una última y piadosa mentira o la verdad definitiva? La entrada terminaba con 3 palabras simples pero infinitamente pesadas. Simplemente estábamos juntos. Anya cerró el diario. El suave sonido pareció el de la tapa de un ataúd cerrándose. La misión científica había terminado. Una profunda responsabilidad humana acababa de comenzar. ¿Qué se hace con una verdad que es tan dolorosa que apenas se puede soportar? Se quedó mirando el mapa 3D de las catacumbas en su pantalla, una representación precisa pero desalmada de la realidad. Habían encontrado la anomalía, sí, pero habían abierto una herida en el tiempo que nunca sanaría del todo. Cogió el teléfono y marcó el número de la Embajada de Canadá, su voz firme y clara. ¿Podría la verdad, después de tantos años de incertidumbre, ofrecer algún consuelo? Sabía que sus siguientes palabras cambiarían la vida de 2 familias para siempre. La historia de Mark y Chloe ya no era solo un expediente, se había convertido en su historia. La conferencia de prensa tuvo lugar en una sala estéril y excesivamente iluminada que contrastaba brutalmente con la oscuridad del búnker. Periodistas con cámaras y micrófonos esperaban impacientes, ávidos de la sensación de una historia de casi 30 años. ¿Serían capaces de entender la tragedia humana detrás del titular? En la primera fila estaban sentadas 2 parejas mayores, sus rostros marcados por décadas de incertidumbre y dolor. Habían viajado desde Canadá para saber por fin la verdad sobre sus hijos perdidos. Anya se acercó al atril. El pequeño diario descansaba en sus manos como un artefacto invaluable.
Miró a los ojos expectantes y asustados de los padres y supo que ninguna explicación científica podría aliviar su pérdida. Carraspeó y comenzó a desmontar la leyenda oficial de los estudiantes irresponsables, palabra por palabra. La verdad era ahora su único deber.